Vamos a hacer una revisión de todos los ejercicios de la práctica. En el primero, lo que pide la consigna es hacer una conversión de unidades sin utilizar la calculadora. Y para eso hay que tener en mente una equivalencia. Por ejemplo, yo tomé algunos incisos. El inciso C son 15 kilómetros que hay que pasarlos a metros. Lo que uno hace básicamente es una regla de tres simple, simplemente que presentada de otra manera a lo largo del renglón. Entonces, partimos de 15 kilómetros y multiplicamos por el factor que va a permitir realizar la conversión. Ese factor es la equivalencia en sí misma. Entonces, si son 15 kilómetros, sabemos que un kilómetro son 1000 metros. Como estamos multiplicando, este punto indica la operación producto. Los kilómetros, que son las unidades que se deben ir para que queden metros, tienen que estar cruzadas. Entonces, cancelando kilómetro con kilómetro, la única unidad que queda es metros. Y el cálculo es 15 por 1000, 15.000 dividido 1. O sea, 15.000 metros. 15 kilómetros son 15.000 metros. Debajo, otra conversión de unidades de longitud. 4 centímetros a metros. Uno se puede adelantar y de alguna manera puede prever que el resultado en metros, o sea 4 centímetros, es menos de un metro. Por lo tanto, el valor que vamos a obtener es un valor decimal, entre 0 y 1. Entonces, partimos de 4 centímetros y multiplicamos por la equivalencia. En este caso, la equivalencia es 1 metro 100 centímetros. De nuevo, los centímetros se cruzan, se cancelan para dejar la unidad que necesitamos llegar, que sería el metro. 4 por 1 es 4, 4 dividido 100, 0,04 metros. El H es un poco más complicado porque pide pasar de milímetros a centímetros. Y uno no tiene tan claro a veces las unidades, o mejor dicho, la conversión de unidades, cuando no pasa una unidad fundamental. O sea, ¿qué significa? Que siempre es más sencillo pasar de milímetros a metros o de centímetros a metros que de milímetros a centímetros, por ejemplo. Pero bueno, se puede hacer igual. Uno comienza con los 92 milímetros. Como no sabemos pasar de milímetros directamente a centímetros, lo que se hace es pasar a metros y de metros pasar a centímetros. Es decir, los 92 milímetros se pasan a metros con este factor. En un metro caben 1000 milímetros. Se cancelan los milímetros, pero esos metros los tenemos que pasar a su vez a centímetros, porque estamos yendo de milímetros a centímetros. Entonces, acá agrego un factor con la equivalencia de metros y centímetros. En un metro caben 100 centímetros, se cancelan las unidades que están cruzadas y el cálculo para llegar al 9,2 sería 9,2 por 1 por 100 dividido 1000 por 1, que en realidad es 1000. Eso da 9,2 centímetros. Otra manera un poco más práctica, más rápida de llegar al mismo resultado es acordarse y revisar que en la regla en un centímetro hay 10 divisiones, o sea 10 milímetros. Esta es la equivalencia directa. Entonces, si se hace el cálculo utilizando la equivalencia directa, sin pasar por los metros, da 9,2 centímetros, por supuesto el mismo resultado. 320 kilómetros a metros, bueno, obviamente 320 metros es menos de un kilómetro. Cuando lo pasemos a kilómetros tiene que dar un valor entre 0 y 1, ¿no? Entonces partimos de los 320, multiplicamos por la equivalencia, fíjense que metros quedan cruzados, se cancelan, 320 por 1 dividido 1000 da 0,32 kilómetros. 400 gramos a kilogramos. 400 gramos es menos de un kilo. Por lo tanto, no da un resultado, un valor entre 0 y 1, el resultado final. Si partimos los 400 gramos, multiplicamos por la equivalencia entre el kilo y los gramos. Se cancelan los gramos. 400 por 1 es 400, dividido 1000, 0,4 kilos. En este caso, la conversión que hay que hacer es la de una unidad de tiempo. 54 minutos a horas. Bueno, 54 minutos es menos de una hora. Entonces,
la equivalencia es 1 hora 60 minutos. 54 por 1 dividido 60 da exactamente 0,9. A veces se necesita pasar minutos a horas porque lo hemos charlado en alguna oportunidad. Si uno tiene que calcular, por ejemplo, la rapidez de un vehículo, la rapidez promedio, se calcula como la distancia recorrida dividido el tiempo. Y si necesitamos obtener kilómetros por hora, los minutos hay que pasarlos a horas, si tuviéramos los datos en minutos. Ahora, trabajando en el ejercicio número 2, lo que pide es que al lado de cada valor, de cada cantidad, tildemos la magnitud que les corresponde. Por ejemplo, a veces en las situaciones problemáticas nos puede decir que un vehículo recorre, en este caso, 356 kilómetros. Lo que uno tiene que saber es que es cuando la situación problemática provee esa información, ¿a qué hace referencia? ¿A qué magnitud? ¿A longitud? ¿A tiempo? ¿A masa? Porque no siempre les dice la distancia, no siempre le habla de tiempo, sino que directamente les da el valor. Entonces, para darse cuenta, uno tiene que primero saber de qué le está hablando. O sea, 356 kilómetros. ¿De qué magnitud me está hablando? ¿De longitud, de tiempo, de masa, de área, de volumen, de capacidad? De longitud. Entonces, eso es fundamental entenderlo. 54 litros. Acá hay que tener cuidado. O sea, la cuestión de litros y metros cúbicos. Cuando hablamos de litros, estamos hablando de capacidad, no de volumen. ¿Sí? 50 minutos. Y obviamente está hablando de tiempo. Por eso yo acá le di color a la respuesta correcta. 1250 metros cuadrados. Bueno, ¿qué se mide en metros cuadrados? Y los áreas, por ejemplo, el piso de una habitación se mide en metros cuadrados. 2 pulgadas. Bueno, indaguen un poquito. 2 pulgadas es una unidad la pulgada es una unidad de longitud, de tiempo, de masa. Eso traten de averiguar ustedes. 1 hora 20 minutos. Está de más decir a qué magnitud hace referencia. 8 metros cúbicos. Bueno, el metro cúbico hace referencia a volumen, que hay que distinguir de lo que es capacidad, que siempre la capacidad se mide en litros. Si yo digo un bidón tiene 5 litros, estoy hablando de 5 litros de capacidad, ¿sí? Distinto es si yo digo una pileta tiene 50 metros cúbicos, estoy hablando de volumen. Acá son 10 segundos, acá son 7 libras, averigüen la libra que hace referencia. 92 pies, el pie, averigüen a qué tipo de unidad de magnitud hace referencia. Y bueno, y gramos, ustedes saben que de estas tres, tranquilamente creo que pueden darse cuenta que gramos se refiere a la magnitud masa. El ejercicio número 3 es bastante más complicado que el número 1, sobre todo porque tiene conversiones de unidades, pero en realidad, en este caso, las unidades son unidades derivadas, o sea, no son unidades fundamentales como pueden ser las de longitud, solamente las de tiempo y las de masa como se ha visto antes. En realidad, acá los 90 kilómetros por hora pide que lo pasemos a metros por segundos. Entonces, los kilómetros hay que convertirlos a metros y las horas hay que convertirlas a segundos. ¿Cómo se hace eso? Bueno, partimos de 90 kilómetros por hora. Entonces, hay que agregar un factor que convierta la longitud de kilómetros por hora a metros y hay que agregar otro factor que las horas las convierta a segundos como nos pide la consigna. Entonces, kilómetros y kilómetros se cancelan, ya sabemos que un kilómetro son 1000 metros y tenemos debajo hora, entonces arriba tenemos que poner 1 hora 3600 segundos. Esta es la equivalencia que dedujimos en clases. Sabemos que en 1 hora caben 3600 segundos. Si no, teníamos que pasar de horas a minutos y de minutos a segundos, pero en definitiva nos va a dar lo mismo. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo se procede en el cálculo? 90 por 1000 por 1, ¿sí? En realidad eso es 90.000 dividido. Recuerden que acá debajo del 90 hay un 1 que nos escribe. Acá está este 1 y acá 3600. 1 por 1 por 3600 da 3600. Es 90.000 dividido 3600. Y la unidad que queda es la unidad que sale del procedimiento que hicimos anteriormente. Quedan los metros sobre segundos. Entonces son 25 metros por segundo. ¿Qué quiere decir? Que viajar a 90 kilómetros por hora, o sea, recorrer 90 kilómetros en 1 hora, es equivalente a recorrer 25 metros en un segundo. En este caso es muy parecido a lo de arriba, solamente que
La rapidez está expresada en millas por hora. Las millas, al igual que los kilómetros, es una unidad, es una magnitud básicamente de longitud, hace referencia a la longitud. Entonces, lo único que hay que saber en realidad es qué equivalencia hay entre millas y kilómetros. Las, Fíjense que yo parto de 100 millas por hora. Las millas las voy a pasar con este factor a kilómetros. Una milla es aproximadamente 1,61 kilómetros, o sea, poco más de 1,5 kilómetros. Entonces, las millas las transformamos, las convertimos a kilómetros, pero a su vez los kilómetros no nos sirven porque nos pide el enunciado, en este caso el inciso C, nos pide que expresemos la unidad en longitud en metros. Por lo tanto, si ya acá quedan kilómetros, voy a necesitar otro factor más para pasar de kilómetros a metros. La equivalencia, en realidad acá hay un error, ¿sí? No es 1,61, acá lo que tendría que haber puesto es 1 kilómetro, 1000 metros. Esa es la equivalencia entre kilómetros y metros. Entonces, estos dos factores los necesité para ir de millas a kilómetros y de kilómetros a metros. Y el último factor se necesita para convertir las horas en segundos. Una hora, 3600 segundos. El cálculo queda 100 por 1,61 por 1000 sobre 3600. Queda más o menos este valor, 44,72 metros por segundos. Un detalle que quiero que presten atención es lo siguiente. Yo acá uso un igual, ¿sí? Porque cuando hacemos el cálculo, este resultado es exactamente igual a 25. En cambio acá aproximo 2 decimales y estoy usando un símbolo que no es igual. Es justamente el símbolo de aproximación, que es lo que vamos a hacer en clases. Debajo, el F nos habla de 1200 revoluciones por minuto. ¿Qué significa revoluciones por minuto? Bueno, son la cantidad de vueltas por minuto. Podríamos asociar, por ejemplo, un lavarropas centrifuga a 1200 revoluciones por minuto. ¿Qué quiere decir? Que su tambor en un minuto dio 1200 revoluciones, o sea, 1200 giros. Entonces nos pide pasar de revoluciones por minutos a revoluciones por segundos. Entonces, partimos de lo que tenemos, 1200 revoluciones por minutos. Entonces, se multiplica por la equivalencia entre minutos y segundos. Cancelando los minutos, acá yo cancelé segundos, pero debería ir sin, digamos, este tachón. Entonces, haciendo el cálculo sería 1200 por 1 dividido 60, da exactamente 20 revoluciones por segundos. Esto quiere decir que 1200 revoluciones por minutos es equivalente a 20 revoluciones por segundo. O sea, es lo mismo decir que el tambor lavarropas dio 20 vueltas en un segundo que 1200 vueltas en un minuto. Pasando al ejercicio número 4, básicamente lo que hay que hacer es lo que señalé acá con color. Es decir, como hemos hablado en alguna oportunidad en clases, a veces las unidades son, uno obtiene unidades cuando hace cálculos y valores, mejor dicho, que no son cómodos para la interpretación. Por ejemplo, en este caso, tener 0,004 metros es igual a tener 4 milímetros. Entonces el ejercicio apunta un poco a eso. Como el valor se los doy yo, la unidad, digamos, sí o sí, tiene que ser una unidad, digamos, para cualquiera de ustedes que lo haga el ejercicio tiene que dar lo mismo, o sea, 0,76 metros. Si yo, eso es igual a 76 ¿qué? Y bueno, a 76 centímetros, ¿cómo me doy cuenta? Bueno, primero sé que esto es menos de 1 metro. Digamos, la relación que hay entre metros y centímetros es 100, o sea que cuando uno multiplica esta cantidad por 100, la coma se corre 2 lugares, o sea que se corrió aquí el primer lugar, aquí el segundo, obtenemos 76. Entonces estamos en 76 metros. Bueno, acá 6000 metros es equivalente a 6 ¿qué? A 6 kilómetros. Está hecho debajo. Y lo mismo con todas las demás. Si yo tengo menos de un segundo, tengo 0,647 segundos, es igual a 647 milisegundos. Hay que tener en cuenta eso, ¿sí? Hay que saber que está el prefijo kilo, ¿sí? Digamos, después, 1000 veces más pequeño, tengo lo que es la unidad de base,
Sabemos, por ejemplo, que un kilogramo son 1000 gramos y sabemos que un gramo son 1000 milímetros. En este caso, el prefijo mili también hace referencia a 1000 divisiones de la unidad. Así que vamos a pasar al ejercicio número 5. Yo acá exageré un poco con ceros para que se dieran cuenta que es la notación científica. Seguramente ya lo han visto en algún momento, pero básicamente lo que permite la notación científica es compactar, ¿sí? Un número muy grande o muy pequeño con mucha cantidad de ceros y llevarlo a una expresión mucho más reducida, obviamente equivalente al original. Si acá tenemos, por ejemplo, este número y necesitamos pasarlo a notación científica, lo que tenemos que hacer es contar la cantidad de lugares hasta llegar a un número entre 1 y 9. O sea, cuento, en este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Entonces, este número se escribe como 2,5 por 10 elevado, contamos 17 lugares, entonces el exponente es 17. Entonces, es lo mismo hablar de 2,5 por 10 a la 17 que hablar de este valor, que en principio es muy difícil nombrarlo porque no sabemos bien, a golpe de vista cuesta contar la cantidad de ceros para nombrarlo correctamente. Entonces lo que se hace habitualmente es trabajar con estos números, o mejor dicho, con esta notación. Repito, cuando tenemos números excesivamente muy altos o excesivamente muy pequeños, ¿sí? Siempre el número que acompaña a la potencia de 10 es un número entre 1 y 9. Hay que recordar eso siempre. En este caso, lo mismo, la coma hay que correrla hasta llegar al 3,2. O sea, la corremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. En este caso, este número se escribe como 3,2 por 10 elevado. Acá hay que tener cuidado porque el exponente va a ser negativo. ¿Por qué negativo? Porque es un número menor a 1, está entre 0 y 1. Este es positivo porque es mayor a 1 el número. Entonces, en ambos casos tenemos una equivalencia y presentamos, digamos, este valor y el de abajo, por supuesto, en notación científica, ¿sí? Una manera más compacta de escribir números con gran cantidad de ceros. Lo mismo tienen que hacer debajo. Y en el 6, bueno, yo acá igual había dejado un enlace para que consulten, ¿sí? En el 6, básicamente, tiene que ver con lo que uno debe hacer cuando obtiene un valor con infinitos decimales, como me pasó a mí acá en este ejercicio, ¿sí? Yo decidí redondear a los décimos, es decir, a los dos valores decimales después de la coma. Entonces, lo que propone esta tabla es eso, que repasen un poco lo que es redondeo de unidades, que son cosas que ustedes han visto en años anteriores. En este caso, por ejemplo, redondear a los décimos significa redondear a un solo valor decimal. Entonces, para redondear bien hay que tener en cuenta qué sigue después de el décimo. O sea, yo tengo 6,45, como después del 4 viene un 5, digamos, este 5, de 5 a 9, hace que el valor anterior aumente en una unidad. Entonces, lo que va a quedar acá es 6,5. Ese sería el valor redondeado correctamente. Repito, porque este 5 que está después del 4 hace que el 4 aumente en una unidad. Estamos redondeando los décimos, o sea, a un solo número, a un solo valor después de la coma. A los centésimos tenemos que analizar. Tenemos 6,45. Después del 5 viene un 4. Bueno, digamos, si hubiese sido un 5, este 5 pasaba a 6. Como es un 4, va a quedar en 6,45. ¿Sí? Es el concepto de aproximación por redondeo lo que estamos haciendo. Y a los milésimos contamos 1, 2, 3, pero después de este 4 sigue un 5. Entonces nos va a quedar así. ¿Sí? O sea, el cuarto número después de la coma es un 5, hace que el 4 aumente en una unidad.
y queda de esa manera. ¿Mm? Podríamos hacerlo con otro valor, cualquiera, ¿sí? Por ejemplo, vamos a probar con la calculadora, vamos a calcular la raíz de 3. Entonces, si tomamos la raíz de 3, ¿sí? Observamos este valor. Y bueno, en realidad acá la raíz de 3 a un décimo quedaría aproximada 1,7, a los centésimos 1,73 y a los milésimos 1,732. No habría mucho problema en este caso. A ver si hay otro más comprometido. Podría ser coseno de 30 grados. Esa es una razón trigonométrica, ¿sí? 30, vamos a aplicar la razón coseno. Es este número. Bueno, este número sí, hay que tener cuidado. Si este número tuviéramos que aproximarlo a los décimos, ¿no? Después del 8 sigue un 6. Entonces quedaría 0,9. A los centésimos, después de este 6, sigue otro 6. O sea, hace que el 6 anterior aumente una unidad. Quedaría 0,87. Y por último, a los milésimos, como después de este 6 hay un 0, queda en 0,866. De esa manera estarían hechas las tres aproximaciones a coseno de 30 por redondeo. De la misma manera deben proceder con los casilleros que quedan vacíos.